palabra la asambleísta Cristina Reyes. Gracias, señora presidenta. Iniciamos las labores de esta asamblea y hay que hacerlo con contundencia. Creo que aquí ha quedado sentado de que parte de la naturaleza, de la esencia de quienes hemos sido electos legisladores por el pueblo ecuatoriano es sin duda legislar en función de los intereses de nuestro pueblo y no de proyectos políticos, y de fiscalizar, ejercer control político, con seriedad, con responsabilidad, no obstruir los procesos de fiscalización, fiscalizar a quien sea, venga de quien venga. Pero a mí realmente sí me sorprende la algarabía y los aplausos de cierto grupo de asambleístas que al parecer ya no tienen memoria. Y por eso algunos guardan silencio y envían a nuevas figuras a denunciar actos de corrupción. Porque creo que algunos se olvidan de que esta Asamblea Nacional, en el periodo pasado, calificada por nuestro pueblo como rebaño, fue cómplice de los mayores actos de corrupción del gobierno pasado. No legisló en función de nuestro pueblo, lo hizo en función de un proyecto político y cayó en los hechos de corrupción, en el atraco de la década pasada. A esos carteles que leo ahí, Sina es Moreno, también Glass es Odebrecht y Correa es Camposinge, y Correa es esa deuda externa voraz, y Correa es Refinería del Pacífico, y así podríamos decirlo interminablemente. Con esto quiero decir, sí, señores legisladores, hay que trabajar por un país sin corrupción, que es una lacra, venga de quien venga. Pero cuidado, se creen algunos que ya son los adalides de la corrupción, son los adalides de la lucha contra la corrupción. Y hoy incluso algunos se indignan por los insultos, por cierto, que rechazamos de parte de la autoridad principal de esta Asamblea Nacional. Pero por favor, no se olviden de ese deslenguado insultador, sobre todo ensañado con las mujeres. Nosotros no lo olvidamos. En un comunicado público dejamos clara nuestra posición respecto a cualquier insinuación infundada y maliciosa respecto a cómo hemos votado. La 6 Madera de Guerrero siempre ha votado en función de que se abran todas las investigaciones en los procesos de fiscalización. Lideramos un proceso de fiscalización contra el fiscal Vaca Mancheno, ¿o es que acaso se olvidan también que quisieron entorpecer el juicio político contra el ex vicepresidente Glass, hoy en la cárcel? Y en el mismo comunicado hemos dejado muy claro que ninguna llamada, ya sea insultándonos o en tono amable, sea de quien sea, nos hará cambiar de opinión, ya que nuestras decisiones están comprometidas únicamente con los intereses de los ecuatorianos que nos han elegido para legislar y fiscalizar. Justamente la fiscalización en el ámbito de esta Asamblea Nacional, les quiero decir, por ejemplo, el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa, a propósito que hoy se cumple un año del secuestro de los 3 periodistas de Diario El Comercio, quienes dejaron un legado de ir a buscar la verdad, de contar la verdad en un proceso tan difícil y tan doloroso para nosotros en la frontera norte, con una canciller infame que se dedicó a promocionar su candidatura. Bueno, pues ayer logramos, y esos son los pasos que tiene que dar la Asamblea en lucha contra la corrupción. Ayer logramos que al fin, después de 10 meses, se dé paso a este proceso de juicio político para que esta mala funcionaria que hoy se pasea por el mundo y en la Quinta Avenida en Nueva York con recursos públicos le dé la cara al país sobre su negligencia e indolencia en los hechos ocurridos en la frontera norte y también sobre la crisis humanitaria que han vivido no solo nuestros hermanos venezolanos, sino nuestros hermanos ecuatorianos que radican en Venezuela. Respecto al tema puntual de las denuncias, que algunos legisladores ya las han hecho públicas respecto a posibles bienes del presidente Lenín Moreno y de sus familiares o amigos en paraísos fiscales, hay que recordar, señores legisladores, que las vías idóneas jurídicas para que esto se investigue, sí, que se investigue con transparencia, con rapidez, sin el bloqueo de nadie, son, por un lado, el juicio político, si hubiera posibilidades, si las causales constitucionales existieran, o también la denuncia a la Fiscalía, si se presume el cometimiento de un delito. Por eso invitamos a que estas denuncias se sustenten con seriedad, vengan de donde vengan y sean contra quien sean,
y se acudan a las vías institucionales. Y si esta Asamblea debe crear, no sé si una comisión ocasional, o quizá activar la comisión de fiscalización que tanto tiempo dejó en el limbo algunos procesos, que estos procesos y estos caminos sean legales y constitucionales, no para espectacularizar la política, sino realmente para darle un baño de verdad a nuestro país. Para finalizar esta intervención, señores legisladores, a los asambleístas correístas que tanto hablan de la lucha contra la corrupción, también sería bueno que digan algo y exijan sanciones a la corrupción sin precedentes de la década pasada, que le arrebató a los ecuatorianos la oportunidad de prosperar, dejando a nuestro país en una clara situación crítica en la parte económica y una situación que con medidas poco efectivas este gobierno todavía no logra remediar. Gracias, señora presidenta.